Reciban un cordial saludo, hermanos, en este día hermoso que el Señor nos regala, un día especial donde podemos como familia pues sentarnos, escuchar la palabra del Señor, meditar juntos. Esperamos, como decimos siempre, que el Señor lo esté bendiciendo, prosperando, que el Señor lo esté llenando de su espíritu y que usted esté siempre pegadito a su Señor. En esta hora pues tenemos una palabra que creemos que es la que Dios quiere enviarle a su pueblo y tiene que ver con algo que a los que vivimos en un país pues lejano al que nos vio nacer, pues nos llena siempre como de un deseo, y es cuando vemos esas frutas que comúnmente se dan en nuestros países y que en tal vez no se dan, aquellas que nosotros podíamos comer todos los días, teníamos acceso fácil a eso, tenían pues hasta un precio simbólico, sino hasta en el patio de la abuela o en el patio del vecino, por ahí tenían y uno tenía acceso y tal vez uno no lo valoraba porque lo tenía tan fácil. Pero cuando estamos acá, pues nos acordamos de esas frutas y wow, y uno dice, qué rico comerse esta fruta, me acuerdo cuando lo comía. Pues bueno, ahora que vivimos en pues tenemos algunas que no se dan en el país de allá, de donde nacimos, y que también son deliciosas. Y en esta mañana, pues en esta hora tenemos un mensaje que creemos que Dios quiere enviarle a su pueblo y tiene que ver con todo eso. Está en el capítulo 21 de Mateo, en el verso 18 en adelante. Mateo 21, 18 dice: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. El Señor Jesús viene de hacer una entrada triunfal. Si usted lee después, viene a hacer una entrada triunfal, victorioso, la gente lo recibe como un rey, Él se deja ver abiertamente como el Mesías, ya no le dice a sus discípulos, no le digan a nadie, manténganlo tranquilo. No le dijo a sus discípulos cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, él dijo, no se lo digan a nadie. Ahora Él se manifiesta públicamente como el Mesías prometido. Y venía pues de limpiar el templo, de hacer aquel acto que purificó el templo, el cual se había vuelto un mercado. Y después de eso dice que se fue a Betania. No dice específicamente, pero probablemente a la casa de Marta, María y Lázaro. Y muchos critican a Jesús en este aspecto porque dice que en la mañana iba camino a la ciudad y tenía hambre otra vez. Y conociendo pues a las amistades de Jesús y especialmente cómo lo trataba esta familia, pues uno se puede imaginar que venía bien desayunado. Y entonces hay gente que dice, pues, pero ¿cómo de mañanita viniendo de la casa y ya tiene hambre? Pero dice que Él tenía hambre. Eso demuestra también la humanidad de nuestro Señor. No era nada malo. No era nada malo que Él sintiera hambre. Pues así somos nosotros. A veces queremos comer alguito más, ahí, alguna frutita o algo ahí extra. Y eso no tiene nada de malo. Eso demuestra la humanidad de nuestro Señor. Pero dice que Él se acercó para recoger una fruta, para buscar una fruta. Dice que viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Las higueras que estaban pues a la orilla del camino eran de todos. Ahí cualquiera, no tenían un dueño específico, sino que el que pasara por ahí tenía acceso a ella. Y Marcos añade que no era tiempo de frutos, que no era el tiempo de cosecha. Y también añade que la higuera, ellos se dieron cuenta que estaba seca hasta el día siguiente. Porque este es uno de los episodios, parece mentira, pero los más controversiales. Ya que vemos a Jesús actuando, depende cómo se lo imagine usted, actuando de una manera un poco diferente. Porque cualquiera se puede poner a pensar, wow, Jesús viene con hambre y va a ese pobre árbol, donde dice Marcos que no era tiempo de fruto y no encuentra fruto, entonces lo castiga y lo seca. Cualquiera se pone a pensar, qué raro Jesús, porque usa su poder para hacerle daño a su misma naturaleza. Al no encontrar el fruto, se dice que maldijo el árbol. Pareciera injusto hacer esto, sobre todo cuando nos damos cuenta pues que eso va en contra de la misma ley de Dios.
Porque en Deuteronomio 20:19 dice así la palabra del Señor. Cuando sities a alguna ciudad peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en sitio. Entonces era prohibido talar un árbol, cortar un árbol frutal, aunque no dice nada de maldecirlo. Pero la idea principal es no destruir a un árbol frutal. No se podía destruir porque ellos pueden pues aprovecharse de él. Sin embargo, no vemos a ninguno de los enemigos de Jesús achacándole eso. Cuando le reclamaban, cuando le empezaban a confrontar, ninguno le dijo, porque usted violó la ley al maldecir un árbol frutal y se secó. No vemos en ningún episodio de las Escrituras a los fariseos, a los escribas, a todos estos religiosos criticando a nuestro Señor por haber hecho algo así, por haber violado esa parte de la ley. Porque este hubiese sido un punto para descalificar al Señor como el Mesías. Porque Él no vino a anular la ley, Él vino más bien a cumplirla, dice la palabra. Ahora, hay que entender cómo es que estos árboles dan fruto, para más o menos entender cuál era la situación en ese momento. La higuera se dice que comienza a dar fruto en el invierno. Ella se queda sin hojas, pero cuando ya está saliendo del invierno y entrando a la primavera, entre marzo y abril, que más o menos es la fecha donde pasaron estos acontecimientos, porque estaba cerca de la Pascua, ella comienza a echar hojas. Pero cuando empieza a echar hojas, en la parte de arriba de las hojas, en el copito de la higuera, en la parte de arriba, cuando ella va a dar frutos, ella echa unos pequeños higuitos llamados paguín, le llaman ellos, o brevas. Eran como una fruta, pero no eran sí el higo. ¿Qué es lo que dice si este árbol es bueno o es un árbol silvestre? En otras palabras, si será un árbol bueno o malo. Entonces, cuando la higuera empieza a dar fruto, empieza a echar la hoja, empieza a tirar esa fruta, esa pelotita, y eso indica que es un árbol pues que va a dar fruto en su tiempo de dar fruto, que es un árbol sano, que es un árbol fructífero. Y entre agosto y octubre es cuando se dan los higos. Pero si no tienen estas brevas, estos paguín, entonces es una higuera macho o estéril. ¿Y qué hacen los campesinos cuando ven que una higuera solo le da hojas y no frutos? Pues ellos la cortan. Precisamente esos higuitos, esas frutas pequeñas, esas brevas, esos paguín, fue lo que el Señor se acercó a buscar. Eso era lo que Él andaba buscando, porque sería injusto, Él sabiendo que no era tiempo de dar fruto, que Él se acercara a buscar los higos y sabe que no iba a tener higos y que la regañara y que la maldijera y que la secara injustamente, sin ser el tiempo de la cosecha. Ahora, no podía encontrar higos porque no era el tiempo de higos, pero por lo menos tenía que ver esa frutita, esos higuitos pequeños, esas brevas. Esta higuera no daba fruto. Si no tenía esas pelotitas, era un sinónimo de que no iba a dar fruto en su tiempo de cosecha. Por lo tanto, sí se podía cortar. Porque Deuteronomio 20:20 dice: mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta sojuzgarla. O sea, si el árbol es fructífero, no se podía destruir o cortar. Si era estéril o que no iba a dar fruto, ese sí se podía cortar. Entonces, vemos que por eso fue que nunca se le reclamó al Señor algo así. ¿Por qué le hizo eso a un árbol frutal? Era porque Él sabía que no iba a dar fruto. Él se acercó y se dio cuenta que no iba a dar fruto en su tiempo de cosecha. Entonces dijo: este árbol está ocupando tierra innecesariamente, pues, y lo maldijo. Y se secó. Solo hizo lo que estaba escrito. Ahora, en las Escrituras se compara a Israel siempre con una vid o con la higuera. Y el Señor vino a su pueblo
esperando encontrar fruto en él. Fue un pueblo que él escogió, un pueblo que él cuidó, un pueblo que él separó, que él formó, esperando que fuera un pueblo especial, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo que fuera luz a las naciones. Y entonces él llega a recoger el fruto de eso. Sin embargo, lo que encontró, pues fue una religión llena de tradiciones y de ritos, pero sin ningún fruto. Eran solo apariencia, así como ese árbol tenía hojas y tal vez se veía bonito y se veía sano, pero era solo apariencia. Era un árbol lleno de hojas, pero sin frutos. Así era el pueblo de Israel. A la distancia aparentaba pues ser una nación bien apegada a Dios, una nación que amaba a su Señor, una nación pues que seguía los mandamientos de Dios, pero era pura apariencia porque no había fruto. Era un pueblo que aparentaba santidad, pero lo acababa de ver el Señor en el mismo templo, como se había vuelto aquello, en sus propias palabras, una cueva de ladrones, como los sacrificios se habían vuelto todo un negocio. Muchos de ellos vestían pues con vestidos ostentosos y con un templo hermoso, algo que los llenaba de orgullo, pero todo eso no daba fruto. Los rituales se habían convertido pues en algo sin sentido, donde lo único que hacían era sacar provecho para sí mismos. Y así como ese árbol no estaba cumpliendo pues la misión para la cual él estaba, el propósito por el cual él estaba, que era dar fruto, la nación de Israel se había desviado del propósito de Dios. En resumen, servían y adoraban a un Dios que no conocían. Porque entre más uno conoce a Dios, hermano, déjeme decirle esto, entre más uno conoce a Dios, más humilde tiene que ser. Y este pueblo no era humilde. Entre más usted conoce a su Señor, más humilde tiene que ser. Entre más lo conoce, menos saca el pecho y menos se cree uno más que los demás, menos se cree uno la super santidad, o que es mejor que los demás, o que yo sé mucho. Entre más uno conoce a Dios, lo único que tiene que hacer es postrarse y adorarlo, porque uno dice, wow, es un Dios tan santo y tan puro y me deja a mí acercarme. Entre más conoce a Dios, más humilde uno tiene que ser. Pero eso también nos habla a nosotros que tenemos que dar fruto. En Mateo 3:8 dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, les dijo el Señor. Le está diciendo a la gente, no le está diciendo a un árbol ni a una planta, le está diciendo a un pueblo, a personas les está diciendo. En otra versión dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Esos son frutos. O sea, demostrar con nuestra conducta que hemos cambiado, que ya no vivimos en la vida de antes, que ya no vivimos pecando, que ya no vivimos en los placeres del mundo. Y el verso 10 de Mateo 3 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está haciendo una similitud del hombre con los árboles. Se nos está diciendo a nosotros que demos fruto. A usted y a mí como si fuéramos árboles, que tenemos que dar fruto, dignos de arrepentimiento. O sea, que demostremos con nuestras acciones que hemos cambiado. Porque dice que el hacha está puesta a la raíz. Y así como le pasó a esa higuera, el hacha está puesta a la raíz. El que no da buen fruto, pues se corta. Y ya un árbol cortado, o se hace un mueble, o en aquel tiempo lo que hacía era pues servir para calentar en el fuego. En Mateo 7:16 dice así, Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una manera de conocer a una persona, hay una manera de que nos conozcan a nosotros. Y no solo es por lo que decimos, no solo es por lo que hablamos, sino por lo que hacemos. La persona nos va a conocer realmente
por lo que hacemos, a ver si realmente esta persona se comporta como él habla, si él realmente practica lo que él dice que cree, si esta persona pues se comporta de acuerdo a los dichos de su boca. Porque no podemos ser solo apariencias, dice ahí. Usted y yo no podemos ser solo apariencias, no podemos dar fruto bueno si nosotros somos malos. Y si somos buenos, pues no vamos a dar fruto malo. Es algo natural. Así como en la naturaleza se nota, si usted es una persona pues que realmente cambió, una persona que ha nacido de nuevo, sus frutos van a ser buenos. Pero si nunca pasó eso, si lo que hicimos fue nada más un día, una oración así a la ligera, o decir, sí, yo creo en Dios, sí, y mucha gente, o sí, el de arriba, Diosito, y papá Dios, y Dios, y actuamos como si Él no existiera, y actuamos violando sus leyes, sus mandamientos, y no nos importa lo que Él dice, sino que hacemos lo que nosotros queramos, aún reconociendo que hay un Dios en los cielos, nuestros frutos van a ser malos. Porque no ha habido un cambio interno en nosotros. No podemos ser solo apariencia, que a la vista se vean solo hojas, sino que cuando se acerquen a usted y a mí, digan, wow, esto era un fruto que yo andaba buscando, esto es un fruto que yo quiero. Que cuando la gente se acerque a nosotros, porque nos pueden ver bien bonitos, bien portados, yendo a la iglesia, con una Biblia debajo del brazo, y siempre calladito, siempre atento, cantando, pero que cuando se acerquen y nos conozcan de verdad, vean esos frutos en nosotros. ¿Y cuáles frutos? Gálatas 5:22 nos da una lista, dice, más el fruto. Vemos que no está en plural, es un solo fruto. Pero este fruto está compuesto por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es un solo fruto. En ese solo fruto está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. No podemos decir que yo tengo el fruto del Espíritu, pero tengo todos, pero me falta el amor, o tengo todos, pero me falta el gozo, me falta la paz, me falta la benignidad, la fe. Cuando se tiene uno, se tienen todos o no se tiene ninguno, porque por eso ahí la palabra nos lo habla en singular. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada, hermano. Con la misma boca dice la palabra que bendecimos a Dios, no podemos maldecir al hermano. No puede salir de nuestro interior lo bueno y lo malo, lo amargo y lo dulce, lo santo y lo profano. No puede salir alabanza y maldición, no pueden salir palabras santas y palabras vulgares, no se puede. Es o no es. Los frutos que damos en lo externo refleja el cambio interno que sucedió en nosotros. Eso que nosotros demostramos, lo que la gente puede ver, esos frutos, son sinónimo de lo que ya pasó en lo interno. No basta, ahí mismo dice, no basta decir Señor, Señor, sino dice ahí, hacer la voluntad de mi Padre, demostrar con nuestros frutos que realmente es nuestro Señor. Y más adelante el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor si no hace lo que yo le digo? O sea, no es solo hablar, no es solo pensar que yo soy o que la gente me conoce como el cristiano, sino realmente dar esos frutos que demuestren lo que nosotros creemos. Pero Dios pues conoce que somos débiles, conoce que hay gente que tal vez necesita aún más paciencia, y eso es una ventaja que tenemos, la paciencia que Dios todavía está teniendo. En Lucas 13:6 dice así, es una parábola, Lucas 13:6 dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada, otra vez la higuera, en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La decisión de cortar ese árbol no fue una decisión arbitraria ni tomada al calor de la situación, sino que fue después de haber estudiado la situación y dar varias oportunidades. El dueño pues demanda lo que le pertenece. Ese árbol está en su terreno y él espera que dé lo que le corresponde, el fruto para el cual él lo sembró.
Y si no lo recibe, pues va a tomar las medidas necesarias. El árbol no da fruto, y aparte que no da fruto, ocupa un espacio que puede ser utilizado por otro. Entonces él dice, bueno, aquí estoy perdiendo no solo con este árbol, sino que el terreno también se está inutilizando, porque aquí puede haber otro árbol que sí me sirva. Porque la tierra es buena, pero está siendo desaprovechada. Y déjeme decirle algo, hermano. Hay árboles que no dan fruto y son los que dan más trabajo. Son los que demandan más cuidado, más tiempo y más recursos y no dan fruto. Y entonces hay que meterle todavía mano y tratar de ayudar. Porque el anhelo de Dios es que todos llevemos fruto. Eso es lo que nos está diciendo. Dios quiere que todos llevemos fruto y todavía está teniendo paciencia. Ha tenido mucha paciencia. El no dar fruto llama siempre al desastre. Sin embargo, Dios nos sigue dando oportunidades porque no nos deja solos. Otro dice, bueno, arbolito, de aquí a un año vuelvo a venir y si no has dado fruto, pues ve a ver porque va a parar una silla usted, va a parar en una cama o va a parar en una hoguera, lo que sea. Sino que dice que el hortelano y el viñador dice, no, deme tiempo, le voy a remover la tierra y la voy a abonar. Y eso de abono, hermano, si usted estudia lo que quería decir el abono ahí era estiércol, o sea, le iba a echar estiércol ahí para que, como abono para que diera fruto. Nos da el cuidado necesario para que demos el fruto. Y si al final de los días pues no lo hicimos, no podemos decir que no pudimos. Sin darte cuenta, puede ser que Dios esté removiendo tu tierra. Y eso que usted diga, uy, pero esto huele feo aquí alrededor mío. Esto huele como a estiércol. Estoy rodeado de estiércol. Esto huele Puede ser que te están abonando. Puede ser que sea lo que están necesitando para que des fruto. Eso que usted está renegando y diga, bueno, es que esto está insoportable. Esta situación huele feo. Esta situación está mal. Ya no soporto esta situación. Esto está que no se aguanta. Puede ser lo que usted está necesitando para dar fruto. Puede ser el abono, porque Dios te está dando una oportunidad. Te están cuidando, te están alimentando, te están protegiendo para que lo hagas. Porque el anhelo de Dios es que demos fruto. Pero déjeme decirte también, esto es un paréntesis. Cuando usted empiece a dar fruto y usted diga, wow, ahora sí estoy dando fruto, espere la pedrada. Espere porque lo van a empezar a apedrear, porque siempre se apedrea al árbol que tiene fruto, ¿verdad que sí? Usted no le va a tirar piedras a un árbol que no tiene nada. Cuando usted ve aquel mango allá, usted le vuela la pedrada. Dios guarde, lo ve a la abuela, pero usted le pega la pedrada. Entonces, cuando usted empieza a dar fruto, lo van a apedrear. Eso es lo que siempre pasa. Cuando alguien ve que aquel está dando fruto, que está avanzando, que el Señor lo está usando, entonces empieza la crítica, empieza la murmuración, empieza el chisme, empiezan a serrucharle el piso, empiezan a decirle cosas, porque están viendo fruto. Si a usted nunca se le ha atacado, pues puede ser que no está demostrando fruto. Si está siendo atacado, siéntase bendecido porque significa que la gente está viendo algo diferente en usted. Y ya para ir finalizando, ¿cómo dar fruto, hermano? ¿Cómo dar un fruto continuo? Jeremías 17:7. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La única manera, hermano, de dar un fruto continuo es estar conectado a una fuente que nunca deje de fluir. Es la única manera, porque así como un árbol necesita agua para vivir. Puede tener adornos a la par, puede tener, edificios a la par y puede tener, pero si no tiene agua, ese árbol se va a secar. Y entonces, para dar fruto, lo que necesitamos es agua continua, agua que no falte,
Aunque este mundo y las circunstancias nos quieran secar, porque a veces uno siente que se está secando, los problemas se vienen, las situaciones, la enfermedad, se viene el caos, la tribulación, y uno siente que se está secando. Lo que tenemos que recordar es que nuestra fuente es Dios. Él es el que nos da lo que necesitamos para seguir dando fruto, para seguir viviendo, para seguir adelante. Nuestra fuerza viene de Él, nuestro sustento viene de Él, el agua que nunca deja de fluir viene de Él. El confiar en Él, según lo que acabamos de leer, se compara con estar bien cerca de Él, porque dice junto a las corrientes, es juntito a Dios. Cuando creemos en Dios, estamos juntito a Él. No podemos andar alejados de Dios, porque si no nos pasa lo que le pasó a Pedro, que andaba de lejos siguiendo a Jesús y al final terminó negándolo. Tenemos que estar cerca de Él, plantados cerca a esas corrientes, estar pero a la pura par de nuestro Señor, bajo el abrigo del Altísimo, ¿se acuerda? No salirse de ahí. No nos podemos alejar de la fuente. Y después reclamar que por qué estamos secos. Y es que siento que me estoy secando. Y es que siento que caí en una rutina. Porque tal vez te has estado alejando de la fuente, que es la que te ayuda a dar fruto y a seguir adelante. Si te sientes seco o sabes que no estás dando fruto, pueden ser dos cosas. O que estás lejos de la fuente, o que estás cerca de la fuente equivocada. O estás lejos de la fuente y el río está aquí y usted está allá a los 20 kilómetros, o usted se plantó en un lugar equivocado. Al acercarse a Él, hay que plantarse, dice ahí, y echar raíces. Al decir, aquí está mi Dios, de mi Dios no me separo, aquí me entierro, de aquí me establezco, me planto y de aquí nadie me mueve. Es tener eso. Y es más, la higuera, una de las características era que la raíz es tan fuerte, dice que puede romper paredes y puede romper concreto porque es una pared muy fuerte. Es más, la higuera puede estar sembrada en un pedregal que siempre la raíz va a buscar el agua a lo profundo. Que esa hambre, esa sed por nuestro Señor rompa esquemas, rompa problemas, rompa ataduras, que digan, no, yo necesito de Dios y me voy a arraigar aquí y mis raíces se van a profundizar y se venga lo que se venga, yo voy a estar conectado a la fuente de agua de vida. Al acercarse a Él hay que plantarse. No nos podemos desplantar, decir, bueno, estoy plantado aquí, pero la verdad es que esto de seguir a Dios es muy duro, así que me voy a desplantar solito y me voy a poner cerquita de mi trabajo, cerquita de el presidente, cerquita de este científico, es más, cerquita del pastor para que siempre tenga yo ahí el agua. No, el Señor dice, es cerca de mí, cerca de Él, usted y yo y todos tenemos que estar cerquita de Él, plantados junto a esas corrientes. Tenemos que echar nuestras raíces en Cristo. Cuando nuestra confianza en Él está puesta ahí de primero, y confiamos plenamente en Él, no nos damos cuenta si es tiempo bueno, si es tiempo malo, si está lloviendo, si hace calor, si hay sequedad al lado, si hay esterilidad, si hay noticias negativas, si el gobierno y todos esos expertos dicen que viene lo peor, si estamos conectados a nosotros. Que venga lo que venga. Dice en un salmo, dice, no tendremos miedo de malas noticias, porque nuestro corazón está confiado en el Señor. No nos tiene que importar si los demás están dando fruto o no, si en X iglesia está pasando esto. De fruto usted, hermano, de fruto, esté conectado a su Señor siempre. Siempre daremos fruto, aunque haya caos alrededor. Y aunque las condiciones no sean las óptimas, aunque haya problema en la casa, aunque haya problema en el matrimonio, aunque haya problema financiero, aunque haya problemas de salud, siempre vamos a dar fruto. Porque dice ahí, la hoja siempre va a estar verde y no vendrá cuando viene el calor. Aún en medio de una situación de dolor, aún en medio de problemas,
aún en medio de una pandemia. Podemos seguir dando frutos si nuestra confianza está puesta en Dios. Que nuestra oración sea, hermano, y nuestra meta sea confiar en nuestro Señor siempre, estar plantado ahí, junto a esas corrientes de agua, para que nuestro fruto sea continuo, porque el Señor viene a recoger su fruto. Él viene a recoger lo que le corresponde, y el árbol que no da fruto, dice, es cortado, y no queremos ser cortados y echados al fuego, queremos dar fruto, que el Señor venga y diga, voy a ir a ver el fruto de mi hijo, y pueda venir y encontrar mucho fruto en su vida, fruto en mi vida, fruto pues en la iglesia, que Él pueda encontrar lo que anda buscando. Si el Señor le ha hablado a su corazón, hermano, yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Yo no sé si usted da fruto, si usted no, eso es entre usted y Dios. Si usted está demostrando con sus actos lo que el Señor ha hecho en su vida, no sé en dónde está plantado, pero en esta hora vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la vida, gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque nos has tenido mucha paciencia, Señor, y con algunos nos has tenido que abonar y has tenido que revolver la tierra, Señor, esperando que demos fruto, porque la tierra es buena, Señor. Señor, si hemos estado plantados junto a corrientes equivocadas, junto a fuentes equivocadas, si hemos estado largo de la fuente, en esta hora queremos acercarnos a ti y estar plantados ahí, Señor, plantados junto a esas corrientes de las aguas, Señor, para dar fruto siempre, aunque haya calor, frío, aunque no sea tiempo, aunque haya sequía, nosotros siempre estar dando fruto, porque estamos cerca de esa fuente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Paz. Bendiciones, hermano, y que tenga pues una excelente semana y a dar frutos en abundancia. Que el Señor les siga bendiciendo.